En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de fracciones parciales. Vamos a ver otros casos dependiendo de la forma, como les dije ayer, eso dependerá de la forma que tenga el denominador. La forma que tenga la factorización del denominador nos ubicará en los casos de las fracciones parciales. El primer caso que estudiamos el día de ayer fue precisamente el caso en el que el denominador se podía descomponer en factores lineales, en solo factores lineales. Entonces, vamos a ver los otros casos, entendiendo un poco lo que se hizo con este caso de factores lineales, podemos entender un poco los otros casos. Entonces, vamos a conocer los otros casos y ahorita resolvemos problemas ya utilizando los diferentes casos. Porque realmente no va a ocurrir que solamente aparezcan en todas las integrales un solo caso. Entonces veamos. Segundo caso es el de factores lineales repetidos. Factores lineales repetidos. Entonces, para este caso, basta con ver, por ejemplo, en factores lineales repetidos, lo que va a ocurrir es que el denominador Q de X, este Q de X, el denominador, se va a poder escribir con un factor lineal, vamos a poner aquí un X menos A, y sin pérdida de generalidad vamos a suponer que solamente Q de X se compone de ese factor lineal repetido, ¿bien? Es decir, para cuando tengamos factores lineales repetidos, entonces vamos a tratarlo de esta manera. Una forma de poder comprender esto, por ejemplo, es si nosotros hacemos algo de este estilo, si tenemos cómo descomponer esto en fracciones parciales. 1 sobre x menos a elevado a la n, donde hace una constante, un número real. Entonces, lo que podemos hacer aquí es escribirlo de la siguiente manera. Vamos a poner una constante tal cual lo estábamos haciendo en el caso anterior y escribimos dividido en x menos a más b, otra constante, dividido en x menos a y acá va a ir al cuadrado, acá va a ir aumentando el exponente del denominador ¿hasta qué valor? Bueno, aquí si quieren pongámosle mejor en lugar de b, vamos a ponerle aquí a sub 1, aquí a sub 2 y acá entonces hasta a sub n, teniendo en cuenta que tenemos hasta la potencia enésima. Es decir, para este factor nosotros vamos a ir aumentando el grado del denominador, ¿sí? Así vamos cubriendo todas las repeticiones. ¿Qué fue lo que se hizo acá? Entonces digo, bueno, voy a factorizar esta, voy a agrupar a la 2 Bájale. con a x, que tiene. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver otro caso. Este caso es para factores lineales repetidos. Cuando tengamos un factor lineal repetido, entonces así se va a escribir el denominador y así vamos a tener los numeradores. Bien, el denominador va a ir aumentando. Por ejemplo, como les digo, estas técnicas son para escribir fracciones y se van a ver entonces involucradas después en las integrales. ¿Qué sé yo? Supongamos tenemos el siguiente caso. ¿Cómo escribir x al cuadrado menos 1? X al cuadrado menos 1 y acá voy a poner simplemente x menos 3 a la 4. Bien, lo podemos factorizar de esa manera, supongamos. Y entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Voy a escribir una constante. Acá tenemos x menos 3 más otra constante, x menos 3 al cuadrado, más otra constante, x menos 3 al cubo, y más otra constante de x menos 3 a la 4. Bien, x menos 3 a la 4. Así lo descomponemos. Luego, ¿qué procede? Lo mismo que hicimos ayer. Entonces vamos a convertir toda esta expresión en una sola fracción, ¿cierto?
Todo esto lo convertimos en una sola fracción y luego hacemos las distributivas. Esto nos va a permitir igualar con este numerador y así poder establecer un sistema de ecuaciones. En este caso, posiblemente saldrá un sistema de ecuaciones 4×4, teniendo en cuenta que tenemos aquí 4 variables. Bien, tenemos 4 variables. De momento solamente vamos a ver cómo descomponer en fracciones y luego sobre la práctica todas las fracciones se resuelven más o menos igual. Veamos entonces otro caso. Como les digo, vamos a ver los casos y ahorita vamos a hacer ejercicios donde posiblemente se involucren varios de estos casos. El siguiente caso es cuando tengamos nosotros factores cuadráticos distintos. Si tenemos factores cuadráticos distintos, es decir, vamos a suponer que el denominador tiene n factores cuadráticos irreducibles. Importante esto, los cuadráticos deben ser irreducibles y todos distintos. Entonces, en virtud de cada uno de ellos vamos a escribir una expresión de este estilo. Vamos a escribir una expresión de la forma ax más b dividido en el factor cuadrático irreducible. ¿Bien? Vamos a escribirlo de esta forma. De la forma ax más b. Es decir, ya el numerador no es una constante, sino el numerador es un polinomio de grado 1. Y el denominador, bueno, será ese polinomio de grado 2, ese factor cuadrático irreducible que tiene la factorización de q. Veamos aquí un ejemplo. Como les digo, lo que me interesa sobre todo es ver el tema de la descomposición. Ya ahorita empezamos a atacar los problemas. Tenemos esta fracción. Quiero descomponerla en fracciones parciales. Observe, aquí ya está vinculando dos métodos. Primero, acá tenemos este x al cuadrado, es un factor lineal repetido, ¿sí? Es un factor lineal repetido. Entonces, para un factor lineal, ponemos una constante sobre el factor lineal, más otra constante sobre el factor lineal, aumentando el exponente. Y luego tenemos un factor cuadrático irreducible. ¿Qué es un factor cuadrático irreducible? Un factor cuadrático es irreducible si sus raíces no viven en el conjunto de los números reales. Si ustedes miran las raíces de este factor cuadrático, las raíces, ¿quiénes serán? Las raíces serán 3i y menos 3i, que son números complejos. Es decir, esto quiere decir que es irreducible en los reales. No lo voy a factorizar como x menos 3i y x más 3i, no, porque quiero factorizarlo en los reales. Entonces, simplemente digo que es un factor cuadrático irreducible. Entonces, para este factor cuadrático irreducible, ¿cómo escribo la fracción parcial? La escribo así. El denominador es el factor cuadrático y en el numerador voy a poner algo de la forma cx más d, es decir, un polinomio de grado 1. Y luego, esa es la descomposición. Me interesa que veamos inicialmente la descomposición y luego ya las cuentas las vamos a hacer y son todas más o menos del mismo estilo. Bueno, vamos a ver entonces el tercer caso. El tercer caso será factores cuadráticos repetidos. Bueno, para que nos quedemos un poco más con esta idea, tenemos acá factores cuadráticos ambos irreducibles. A ver, ¿cómo sabemos que son irreducibles? Veamos en la calculadora. Vean ustedes ahí en la calculadora. Ustedes saben cómo ver las raíces, entonces le dan en modo y la tecla 5 donde aparece EQN de ecuación y luego le oprimimos el 3 donde aparece un factor, una expresión cuadrática. Y ahí simplemente escribimos los coeficientes, ¿cierto? Para el primer factor los coeficientes son 1, 0 y 1. Y miren las raíces que aparecen ahí. Las raíces que aparecen en la calculadora son, para el primer factor, son x igual a y x igual a menos y. Y ahora si observan, vamos a poner el otro factor.
Es decir, tenemos 1 de coeficiente, 2 y 3. ¿Qué raíces salen para el segundo factor? El segundo factor tiene las siguientes raíces. Tiene menos 1 más raíz de 2 y lo importante es que acá aparece complejo y tiene menos 1 menos raíz de 2 y. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos factores son cuadráticos irreducibles. Recuerden, irreducibles en los reales. Son irreducibles en los reales. Como ya verificamos que son irreducibles, entonces procedemos con el método que estábamos viendo. Para cada factor cuadrático irreducible, ¿cómo escribimos la fracción parcial? Entonces, para el primer factor, ponemos acá el denominador y el numerador es un polinomio lineal. Para el segundo, ponemos entonces lo mismo, denominador el factor cuadrático irreducible y en el numerador una función lineal. ¿Bien? De esa manera se descompone. Bueno, ahora vamos a ver el caso en el que tenemos factores cuadráticos repetidos. Entonces, acá sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que solamente tenemos un factor cuadrático que se repite. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer esto. Tengo un factor cuadrático irreducible que se repite n veces. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la descomposición en fracciones parciales? La descomposición en fracciones parciales es similar a como hicimos para los lineales repetidos. Es decir, si ustedes observan, acá tengo en el denominador, observemos primero los denominadores. El denominador tengo el factor cuadrático irreducible, luego el mismo factor elevado al cuadrado y así sucesivamente hasta tener el mismo factor elevado a la n, tantas veces como se repita el factor. ¿Bien? Y luego en el numerador tenemos siempre la misma estructura, ax más b, ¿cierto? Esa misma estructura de la forma ax más b. Entonces veamos ejemplos de la descomposición y ahorita vamos a hacer las cuentas. Entonces acá tenemos, primero que nada verificamos que es un factor cuadrático irreducible. Miren en la calculadora, las raíces son 2i y menos 2i. Por lo tanto, es irreducible en los reales. ¿Y cómo sé que es repetido? Porque tiene una potencia. Se repite 2 veces. Entonces, ¿cómo descompongo toda esta fracción? Realmente acá el numerador no importa. Acá el numerador puede ser cualquier cosa. Lo único que me importa es que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Recuerden, lo dijimos ayer, pero lo repetimos hoy. El grado del numerador debe ser menor. Si ustedes analizan, ¿cuál es el grado del denominador? ¿Cuál es el grado del denominador? ¿Quién me dice? 2. No, Es 4. 4. es 4, ¿cierto? Porque acá tenemos un polinomio de grado 2, pero está todo elevado al cuadrado. Es decir, todo esto es un polinomio de grado 4, que está factorizado, sí, pero sigue siendo un polinomio de grado 4. Entonces, acá realmente del numerador no me interesa por ahora nada. O sea, para la forma en la que voy a descomponer esto, el numerador no afecta. Sí, no hace nada el numerador. Lo único que tengo que tener cuidado es lo que les digo, que el numerador sea de grado menor que el denominador. Entonces, teniendo en mente eso, prestamos acá atención al denominador. ¿Cómo descomponemos esto en fracciones parciales? La primera fracción tendrá el factor cuadrático irreducible solito y la segunda fracción tiene en el denominador el factor cuadrático irreducible con esa repetición, ¿cierto? Si acá estuviera esto al cubo, entonces, ¿qué escribiría adicionalmente? Bueno, en el denominador escribiría x al cuadrado más 4 elevado al cubo. Sí, va aumentando las potencias y en el numerador, si ustedes observan, tenemos polinomios de grado 1. Siempre polinomios de grado 1. Es decir, acá, ¿qué debería escribir? Debería escribir algo de la forma x más f. ¿Vale? Esas constantes normalmente se trabajan con letras mayúsculas y la razón es para no llegar a confundirlas de pronto con alguna otra variable. Por eso se trabajan con letras mayúsculas.
o no llegar a confundirlas de pronto con algún número o algo así. Bien, entonces ahí tenemos, esos son los casos. Esos son los casos. Ahorita vamos a analizar precisamente acá al final de la sección, el texto hace unos comentarios de qué pasa cuando el grado del numerador es mayor. Si uno hace una descomposición en fracciones parciales, entonces va a encontrarse de pronto con cosas extrañas. Cuando, recuerden, también lo hicimos ayer esto, siempre que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, lo primero que se hace es una división de polinomios. Y al hacer una división de polinomios vamos a tener este el, como el cociente. Acá vamos a tener básicamente, este es el resultado de la expresión del cociente por el dividendo más el residuo, ¿cierto? Bueno, el cociente por el divisor más el residuo. Si quieren, ahorita hacemos las cuentas de este ejercicio para ver cómo se hace nuevamente la división de polinomios y verificamos que es este resultado. Siempre lo que se hace es primero hacer una división de polinomios cuando el grado del numerador es mayor o igual, para después con lo que queda, con lo que sobra, poder hacer fracciones parciales, ¿bien? Porque si nos ponemos a hacer fracciones parciales, no vamos a encontrar como tal unas fracciones parciales que satisfagan lo que estamos planteando. Entonces, básicamente esos son los casos. Ahí tienen ustedes los ejemplos del libro. Entonces, como ya lo hemos dicho, vamos a hacer ejercicios. Acá tenemos algunos ejercicios en los cuales se hace primero la descomposición en fracciones parciales y acá tenemos algunos ejercicios donde directamente ya se están involucrando las integrales. A ver, entonces vamos a hacer ejercicios de acuerdo a lo que serían cada uno de los casos. Cada uno de los casos. Ayer hicimos uno de factores lineales distintos. Entonces, hoy quiero que vamos a empezar con uno de factores lineales repetidos, ¿sí? Uno de factores lineales repetidos, por ejemplo, acá tenemos el 25, es un problema en el cual aparecen factores lineales repetidos. Vamos a hacer el 25 primero y luego entonces empezamos a buscar uno de factores cuadráticos distintos y luego uno de factores cuadráticos repetidos. Y luego vemos que por el camino encontramos ejercicios donde mezclan más de uno de estas formas. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a copiar este. Y vamos a pegarlo acá. Voy a reescribir. Voy a reescribir la integral. Tenemos integral de 2x menos 1 sobre x más 1 elevado al cubo. Es un factor lineal repetido. Se repite 3 veces. Entonces aquí aparte vamos a hacer la descomposición. Tenemos 2x menos 1, x más 1 al cubo. Y acá, ¿cómo descomponemos esto? A ver. Para descomponer esto, como es un factor es un factor lineal repetido, recuerde, primero podríamos mirar los denominadores. Tenemos x más 1, luego tendríamos x más 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Y luego tendríamos x más 1 elevado al cubo. Y en los numeradores, ¿qué va a ir? Como son lineales, entonces simplemente van constantes. Simplemente van constantes. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agrupar todo esto en una sola fracción. Para agruparlo todo esto en una sola fracción, algo que ustedes deben ver, acá no vamos a hacer, a ver, voy a hacer aquí como un comentario aparte. Por ejemplo, si usted tiene que sumar estas dos fracciones, y bueno, no lo haga en la calculadora. Por ejemplo, tenemos 5 medios y tenemos aquí más 3 cuartos. ¿Cómo hace usted para sumar estas fracciones? No lo haga en la calculadora. ¿Cómo lo haría a mano?
con carita feliz. Bueno, normalmente para las fracciones ustedes usan lo que le llaman la carita feliz, ¿cierto? Que sería multiplicar esto, 5 por 4, ¿cierto? Más 2 por 3, 2 por 3 y dividido en ¿quién? Dividido en 2 por 4. Es decir, en este caso lo que quiero mostrar es que el denominador es 8. El denominador es 8, pero aquí no vamos a hacer esto mismo. Para que ustedes se guíen, para que nos guiemos acá con este tipo de manipulación, el denominador debe ser el denominador que está a la izquierda de la igualdad. Es decir, el denominador debe ser este. Porque si yo me pongo a multiplicar todos los denominadores, el denominador me va a quedar elevado a la 6, ¿sí? Y si me pongo a multiplicar todo esto, por ejemplo, si a A le multiplicara por x más 1 al cuadrado y x más 1 al cubo, ya estaría manipulando polinomios de grado 5 y no necesito hacer eso. Porque realmente, si acá, por ejemplo, me quedara un polinomio de grado 6 y arriba un polinomio de grado 5, yo no puedo hacer la igualación de numeradores. Recuerden, la igualación de numeradores la voy a poder hacer, ¿por qué? Porque los denominadores son iguales, ¿sí? Porque los denominadores son iguales. Básicamente la propiedad que estamos usando acá con respecto a las fracciones es la siguiente. Si usted tiene dos fracciones que son iguales, tengo acá A sobre B y acá tengo C sobre B, para que estas dos fracciones sean iguales, teniendo en cuenta que tiene el mismo denominador, vean que vamos a poder concluir, vamos a multiplicar en cruz. Acá tengo C por B y si B es diferente de 0, puedo dividir en B en ambos lados y me queda que A va a ser igual a C. Es decir, si tengo acá dos fracciones cuyos denominadores son iguales y las fracciones son iguales, entonces los numeradores deben ser iguales. Esto siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿no? Que es lo que vamos a querer en la mayoría de casos. Entonces, guíense por eso. No hagan lo de la carita feliz, no. No multipliquen todo, tampoco hagan eso. Guíense por el denominador que quieren que quede. Entonces, a ver, vamos a hacer esto, porque si no van a tener que trabajar mucho más. El denominador va a ser x más 1 al cubo. Va a ser x más 1 al cubo. Entonces, por ejemplo, es como si estuviera haciendo una amplificación de fracciones, ¿sí? Miren este primer denominador. Concentrémonos en la primera fracción. Esta, a sobre x más 1. ¿Qué debo multiplicarle al denominador para que el denominador me quede como x más 1 al cubo? ¿Qué debo multiplicarle? X más 1 al cuadrado, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso se lo voy a multiplicar a x más 1 al cuadrado. Ahora miremos la segunda fracción. ¿Qué debo multiplicarle al denominador de esa segunda fracción para que quede como x más 1 al cubo? X más 1. X más 1. Perfecto. Entonces a B solo le multiplico x más 1. ¿Y a C qué le multiplico para que el denominador quede x más 1 al cubo? 1. 1. Entonces a C simplemente lo multiplico por 1 y me dio C. Observen, así agrupo estas fracciones. ¿Bien? Y como les digo, acá voy a ahorrarme un montón de proceso porque si yo hago esto que estamos haciendo acá se llama amplificación de fracciones. Lo otro, lo de la carita feliz, se llama una complificación. Es una complificación. Y de hecho, haciendo esa complificación, tendría que operar quizás todo el numerador y sacar un factor común x más 1 al cubo para poder quitar este x más 1 a la 6 del denominador y que me quede x más 1 al cubo. Eso va a ser muy trabajoso. Entonces, en lugar de hacer eso, mejor hacemos de una vez una agrupación más inteligente, ¿cierto? Que sea más óptima. Entonces, así hacemos, y ahora sí, como los denominadores son iguales, los numeradores van a ser iguales. Entonces voy a escribir esto así, 2x menos 1 va a ser igual a ¿qué? Voy a resolver el cuadrado de este binomio, acá va a quedar x al cuadrado más 2x más 1, y estos
por ahora no los voy a romper, los voy a dejar así. Entonces observe, voy a agrupar de manera rápida, como lo hicimos ayer, de toda esta expresión que queda con x al cuadrado. ¿Qué queda con x al cuadrado? Solo queda ax al cuadrado. Eso, entonces voy a escribirlo así, x al cuadrado aquí por a. Ahora, ¿qué queda con x? ¿Qué queda con x? De este primer paréntesis queda 2a, ¿cierto? Queda 2ax. Saco el x de una vez de factor común. Del segundo paréntesis queda b por x, y nada más. ¿Y qué queda de término independiente? Simplemente va a quedar, cuando multiplique a por 1, a. B por 1 más b, y más c es el término independiente. Entonces, simplemente igualamos. ¿Cuál es el coeficiente a la izquierda de x al cuadrado? 0. 0. Entonces, el coeficiente de la derecha de x al cuadrado debe ser igual, 0. ¿Cuál es el coeficiente de x a la izquierda? 2x. 2. El coeficiente 2. es 2. Entonces, el coeficiente de la derecha, que será 2a más b, debe ser igual a ese coeficiente, es decir, debe ser igual a 2. Y el término independiente en la izquierda es menos 1, por lo tanto, el término independiente de la derecha debe ser igual a menos 1. A ver, ahora con esto resuelvan el sistema de ecuaciones. Profe, ahí no, sería A igual a 0, B igual a 2 y C igual a menos 3. Por favor, me repite. Bueno, tenemos, sí, acá de una vez haciendo a igual a 0, ¿cierto? A igual a 0, encontramos que B es igual a 2. ¿Y cuánto vale C? C vale menos 3. Bien. Con estos valores vamos a hacer entonces la descomposición en fracciones. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a retomar esta expresión que está aquí. Voy a copiarle, le voy a pegar acá más abajo para continuar con esta misma, ¿bien? Esperen, no sé por qué se hizo esto más pequeño. Ahí estamos. Entonces vamos a continuar a partir de esto. ¿Sí? Cuéntame. Profe, ¿usted me podría por favor repetir cómo sacó A y 2A más eso, lo de los números, por favor? A ver, un momento. Vamos a ver esto por aquí. Estas ecuaciones, ¿cómo sacamos Sí, esta señor. partecita de Los acá, números. esta línea? Sí, señor. Y los números. Bueno, esta línea, ¿de dónde la sacamos? Veamos, acá vamos a ir agrupando por términos del polinomio. Es decir, primero lo que tenga x al cuadrado. Entonces vemos de toda esta expresión que tiene x al cuadrado, solamente va a quedar a por x al cuadrado. ¿Sí? Luego pasamos a ver qué tiene x. ¿Qué va a quedar con x? Entonces, con x, ¿quién va a quedar? Cuando multiplique a por 2, tenemos acá 2ax, y cuando multiplique b por x, entonces queda bx. Estoy haciendo de una vez un factor común, x. ¿Y qué queda con término independiente? Con término independiente va a quedar cuando multiplique a por quién? Por 1, entonces queda a, cuando multiplique b por 1, más b, y queda c, ¿cierto? Queda a más b más c. Entonces ahora vamos a igualar, esto es una igualación de polinomios. Observen que a la izquierda no tenemos la parte de x al cuadrado. Es decir, esto es como si tuviera acá 0x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces igualamos coeficientes correspondientes. Es decir, acá el coeficiente de x al cuadrado a la derecha es a y a la izquierda es 0. Entonces a debe ser igual a 0. El coeficiente de x a la derecha es 2a más b. Y el coeficiente de x a la izquierda es 2. Entonces 2a más b debe ser igual a 2.
Y finalmente el término independiente a más b más c a la derecha y a la izquierda el término independiente es menos 1. Entonces igualamos a más b más c a menos 1. Ahora, ¿cómo extraemos estos números? Entonces, a ya tenemos que vale 0, ¿cierto? Si reemplazamos a en la segunda ecuación, observe, reemplazando a igual a 0 en la segunda ecuación, ¿qué queda? Directamente que b vale 2. Y si a vale 0 en la tercera ecuación y b vale 2, despejamos c. Es decir, este 2 lo pasamos a restar y queda que c vale menos 3. ¿Sí? Queda que c vale menos 3. Entonces acá tenemos ya estos valores de a y b, c. Vamos a retomar entonces con las fracciones, es decir, estas fracciones, ¿cómo quedan escritas? A vale 0, toda esta fracción se va. B vale 2, entonces tenemos aquí, bueno, vamos a ponerlo así simplemente, 2 sobre x más 1 al cuadrado y c vale menos 3. Entonces aquí menos 3 ¿sobre quién? Sobre x más 1 al cubo. ¿Bien? Ese sobre x más 1 al cubo. Ahora, vamos a ver. Ahora volvemos directamente a la integral. Volvemos directamente a la integral. Entonces, observe. La integral que estábamos resolviendo nosotros era precisamente esto. La integral de 2x menos 1 sobre x más 1 al cubo de x. Esto lo voy a descomponer como esta parte de aquí, lo que está dentro de la integral es igual a esta expresión que estoy subrayando en azul, entonces la voy a separar de una vez en dos integrales, es decir, esto va a ser igual a ¿qué? A la integral de 2 sobre x más 1 al cuadrado de x menos la integral de 3x más 1 al cubo, x más 1 al cubo de x. Entonces ahora trabajo con estas integrales, puedo sacar las constantes y además puedo hacer una sustitución simple. Vamos a decir que u es igual a x más 1 y esta sustitución simple me sirve incluso para ambas integrales. De u, ¿quién es? Es el mismo de x. Es decir, que haciendo esta sustitución, la primera integral, ¿cómo queda? Queda como 2 veces la integral de 1 sobre u al cuadrado, ¿cierto? Por du menos 3 veces la integral de 1 sobre ¿quién? Sobre u al cubo por du. Y bueno, ahora reescribimos esto como potencias. 2 veces la integral de u a la menos 2 de u, menos 3 veces la integral de u a la menos 3 de u, y ahora integramos estas potencias. Integrando estas potencias, ¿qué nos queda? Nos queda acá, será u a la menos 1 dividido en menos 1, ¿cierto? Dividido en menos 1. Y acá tenemos menos 3 u elevado a la menos 2 dividido en menos 2 y esto más la constante de integración. Finalmente, entonces vamos a aplicar estos signos y vamos a devolvernos en la sustitución. Es decir, acá vamos a tener menos 2, x más 1 a la menos 1, x más 1 a la menos 1, acá vamos a tener más 3 medios, x más 1 a la menos 2 y todo esto más c. Finalmente, reescribiéndolo en términos de fracciones, esto va a quedar como menos 2 sobre x más 1. Y acá vamos a escribirlo así, vamos a escribirlo más 3 veces, bueno, 3 sobre 2 que multiplica a x más 1 al cuadrado y todo esto más la constante de integración. Y ese sería el valor de esa integral indefinida. Bien, miren a ver si hay preguntas. Profe, ¿eso también se podría despejar como logaritmo natural? ¿Cuál? Ese mismo ejercicio, profe. ¿Cómo así con logaritmo natural? O sea, colocarlo como 2 sobre x más 1. Entonces sería 2 por el logaritmo natural de x más 1. Esperen, no le entiendo en qué línea. ¿En qué línea? ¿En la última línea? Sí. Cuando ya hay que integrar, profe.
o cuando voy a integrar. O sea, Cuando va a acá, integrar para no hacer el cambio, para hacer la sustitución. a ver, les entiendo acá en esta línea. Sí, hay. Ahí no puedo usar logaritmo natural, porque está el cuadrado y acá está el cubo. ¿Sí? Tengan en cuenta que la integral, sí, claro, si yo tengo algo del estilo x menos a por dx, la integral de esto es logaritmo natural de x menos a. Pero, si yo, por ejemplo, tengo acá x menos a al cuadrado, esto no es lo mismo que esto. De hecho, observe, si yo derivo logaritmo natural de x menos a al cuadrado, ¿cuál es la derivada de esto? Es 1 sobre x menos a al cuadrado por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién será? Será 2 veces x menos a, bueno, y por la derivada interna de x, que es 1. Es decir, la derivada de todo esto me está dando 2x menos a sobre x menos a al cuadrado, es decir, ¿qué es lo que me está dando la derivada de esto? 2 sobre x menos a. ¿Sí? Me está dando 2 sobre x menos a. Y observe, 2 sobre x menos a no es lo que tenemos acá. Entonces, acá no puedo integrar usando logaritmo. Logaritmo solamente se puede usar cuando abajo tengo algo lineal. Cuando tengo algo lineal, nada más. Cuando tengo algo al cuadrado, al cubo, necesariamente hay que hacer un cambio de variable y tratarlo con potencias. Necesariamente. ¿Sí? ¿Es claro? Acá podemos verificar precisamente que la derivada no es lo que está dentro de la integral y por lo tanto no es correcto usar ahí logaritmo natural. No resuelve esa integral. Bueno, tenemos entonces este caso factores lineales repetidos. Vamos a ver ahora el de factores cuadráticos. Vamos a ver factores cuadráticos irreducibles distintos. Entonces veamos algún ejercicio de factores cuadráticos irreducibles distintos. A ver, por ejemplo, el 28. Ustedes van a encontrar aquí básicamente problemas donde tendrá por ahí, si son factores cuadráticos, no sé, se va a repetir máximo 3 veces y si son distintos, aparecerán por ahí 2 o 3 veces porque el proceso sale un poco más extenso. No quiere decir que sea como tal muy difícil hacerlo, pero sí es más largo. Entonces, por eso no... Profe, Sí, señor. podríamos ver el ejercicio 8. El ejercicio 8. Hacer la descomposición de esto. ¿Sí? A ver, esperen. Miramos en qué caso estamos aquí. Miremos en qué caso estamos aquí. A ver, entonces, en el ejercicio 8, en el denominador, vamos a hacer un factor común x y luego queda un factor cúbico, ¿cierto? Es decir, este denominador, lo primero que vamos a hacer es escribirlo como el denominador, como x, que multiplica x al cubo, más 2x al cuadrado, más 1, ¿vale? Entonces vamos a poner en la calculadora nuevamente ahí en modo, en ecuación, el 5, y ahora miremos la opción 4, que es un polinomio de grado 3. Y miremos las raíces. Las raíces tenemos acá, los coeficientes son 1, 2, el término lineal tiene coeficiente 0 y el término dependiente tiene coeficiente 1. Es decir, que esto tiene las siguientes raíces. Bueno, tiene una raíz menos 2.20 y las otras dos son complejas. Ahí está. Las otras dos son complejas. Es decir, acá tenemos un factor cuadrático irreducible. Tenemos un factor cuadrático irreducible y tenemos un factor lineal. Es lo que va a aparecer allí. Un factor lineal y un factor cuadrático irreducible.
Entonces, a ver, vamos a... no sé si quiere que veamos, acá lo que les digo, vamos a tener una mezcla de dos métodos, porque va a aparecer un factor de este estilo X, otro que es lineal, y luego va a aparecer un cuadrático irreducible, bueno, de la forma más o menos x al cuadrado más bx más c. Es decir, tenemos un caso en el que tenemos dos lineales distintos y un cuadrático irreducible que no se repite. Si quieren, vemos este y de una vez vemos, qué sé yo, la integral de esto. ¿Sí? Vemos la integral de esto que está aquí. Y también les voy a hacer una observación con respecto a los cuidados que hay que tener cuando vamos a trabajar con este tipo de ejercicios. Hay algo que de momento no hemos hecho y de hecho deberíamos hacerlo, es verificar primero que nada que tanto numerador como denominador no tengan factores en común, ¿sí? Que no tengan factores en común. Entonces, ¿cómo hago para verificar precisamente que no tienen factores en común? Entonces, veamos. Como les digo, bueno, voy a reescribir esto, 3x al cuadrado menos x más 4. Y acá tengo x a la 4 más 2x al cubo más x. Entonces, ¿cómo descomponer este denominador? ¿Qué es lo que me interesa, no? Poder factorizar el denominador. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Por ahora vamos a escribirlo así. X por x al cubo más 2x al cuadrado más 1. Aquí más 1. Entonces, ¿cómo poder sacar las raíces de ese polinomio de grado 3? A ver, en el denominador nosotros podríamos usar la calculadora, porque esto, según veo en la calculadora, parece, aunque bueno, parece que es un factor que puede ser, a ver, esperen un momento, 2, 4, 6, 8, 10, puede ser un factor racional, puede ser un factor racional. A ver. Si ustedes miran en la calculadora, para este polinomio de grado 3 arroja las siguientes raíces. Que x es aproximadamente menos 2.205. Otra raíz es 0.102 más 0.665 y el otro es 0.102 menos 0.665i. Es decir, a partir de estos dos, de estas raíces, sé que hay un factor cuadrático irreducible. ¿Por qué? Porque están saliendo dos raíces complejas. Y a partir de esta otra raíz, sé que hay una raíz real adicional. La pregunta es si esa raíz es racional o si es irracional. A ver, entonces, no sé, vamos a poner esto en Wolfram y preguntémosle por esas raíces. Tenemos acá Wolfram alfa, porque esta raíz lo más probable es que sea racional, pues según lo que veo, puede que sea racional. Entonces, el polinomio que estamos escribiendo, ¿cómo es? Es x al cubo más 2x al cuadrado, ¿cierto? Más 1 igual a 0. Es lo que quiero averiguar, las raíces de ese polinomio. Sí, efectivamente así. Entonces veamos cuáles son las raíces. Bueno, también nos da las raíces de manera aproximada. Si estas raíces, entonces, esta raíz es irracional. Esa raíz es irracional. Entonces, si ustedes quieren resolver este ejercicio, ¿cómo lo podrían resolver? Ahí creo que borré el tablero. Lo cerré. Esperemos un momento.
Pueden tomar la forma aproximada, pueden tomar la forma aproximada y trabajar con este problema. Bueno, ahí estamos. Acá estamos. Es decir, con esto, yo el denominador, el numerador, de momento tenemos 3x al cuadrado menos x más 4. Entonces, el denominador, ¿cómo puedo escribir ese denominador? Vamos a ver. Una de las raíces, acá se complica esto para las cuentas precisamente por esto. X, y vamos a escribir el otro como x menos 2 bueno, de hecho más 2.205. Y el otro factor cuadrático irreducible, ¿cómo consigo ese factor cuadrático irreducible? A ver, ese factor cuadrático irreducible, para poder conseguirlo, veamos a ver, bueno, si no está aquí, veamos en Wolfram, que creo que tampoco lo extrae. Acá tenemos una factorización por agrupación en los primeros términos. No nos da una expresión alternativa. Entonces, la única forma de conseguir el factor cuadrático irreducible es haciendo la multiplicación de estos dos términos. Acá voy a poner menos 0.102 más 0.665i y multiplican por este otro término, por este otro factor. Es decir, ustedes van a multiplicar estos dos factores, 0.102 menos 0.665i. Y ahí les da una forma aproximada de ese factor, ¿sí? Para tenerlo como un factor cuadrático irreducible. A ver, realmente no me parece que merezca mucho la pena que nos quedemos más con este ejercicio por la forma que tiene las raíces, ¿sí? Precisamente esta forma que tiene las raíces. Y creo que la complejidad se la está dando más la misma factorización que el método de fracciones parciales. Y me interesa más que nos concentremos de momento en analizar las fracciones parciales. Bien. En el examen no se preocupen que las raíces saldrán, saldrán a lo mucho racionales. Irracionales no saldrán en el examen. Bueno, listo, profe. Entonces, claro, bueno, acá hay algunos ejercicios que tienen estas características, pero también tengan en cuenta ustedes una cosa, muchachos. El texto nos sirve como guía para estudio, pero lo que es este material de estudio no necesariamente es un material evaluativo. Es decir, acá nos podemos hacer una idea de cómo se resuelven problemas, pero acá pueden salir problemas que sean mucho más extensos que lo que pueda salir en un examen. Precisamente porque el libro está diseñado para que usted estudie. Y cuando usted se sienta a estudiar, en teoría no tiene un tiempo establecido como límite. En un examen sí lo tiene. Bien. Es decir, puede ser que alguno de estos ejercicios salga un problema muy complejo. Como les decía yo en la clase de potencias trigonométricas ayer, si usted está haciendo una integral por ahí, qué sé yo, de seno a la 10, bueno, si tiene por ahí seno a la 10 y por ahí un coseno a la 12, ahí se va a echar mucho tiempo. Y puede ser que un ejercicio de estos usted lo encuentre en el libro. No quiere decir que un ejercicio de estos va a salir en un examen. También tenga en cuenta que, por ejemplo, hay muchos ejercicios acá que, si ustedes observan, usa calculadora, ¿cierto? Usa calculadora graficadora. Entonces, básicamente, se tienen en cuenta que usted puede estar con esas herramientas disponibles en un examen, no necesariamente. Entonces, no se preocupen porque de pronto salga un ejercicio donde los números salen raros y donde de pronto esos números no son fáciles de obtener, porque sí, son ejercicios de estudio, pero no necesariamente ejercicios de evaluación. Entonces vamos a ver, no recuerdo cuál era el que estábamos mirando para cuadráticos. Acá está, el 28. El 28 es un ejercicio en el cual vamos a poder ver factores cuadráticos distintos y que no se repiten. Entonces vamos a ver este caso de factores cuadráticos distintos que no se repiten. Entonces, a ver, les voy a escribir
la forma de la descomposición y los voy a dejar que hagan algunos detalles ustedes. Entonces, la integral es 1 dividido en x al cuadrado menos x menos 6 por x al cuadrado menos 2x menos 8. Lo primero que debo hacer es verificar que estos factores son cuadráticos irreducibles. ¿Bien? Entonces miremos en la calculadora las raíces de cada uno de estos factores. Y lo que me gustaría encontrar es que las raíces de cada uno de esos factores son raíces complejas. Vamos a ver si es así. Y si no, entonces modificamos para que tengamos el método que queremos estudiar. Entonces, el primer factor tiene coeficientes 1, menos 1 y menos 6. Me Las da 3 y raíces, menos 2. bueno, entonces este no me interesa. A ver, voy a modificarle acá algo. Este sí me interesa. Voy a ponerle, a ver, vamos a cambiarle en este ejercicio, vamos a cambiarlo acá por más 6. En el denominador le vamos a poner un más 6 porque quiero que el factor sea un cuadrático irreducible. Miren las raíces con esa modificación y me dicen si dan complejas. Y mientras tanto voy mirando yo las raíces del otro Sí, factor. señor, da un Dani, medio más raíz de 23 medios imaginarios. son complejas, ¿cierto? Bueno, a ver el Sí. otro. Parece que también son. Entonces en el otro vamos a hacer la misma modificación, vamos a poner aquí más 8, porque bueno, acá teníamos dos factores cuadráticos, pero cada uno se podía descomponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejercicio, así tal cual está, sin la modificación, ¿cómo lo resuelve usted? Primero, entonces, lo factoriza, esta expresión la factoriza, este denominador, no vamos a resolver tal cual como está el ejercicio, porque me interesa ahora el caso de los factores cuadráticos irreducibles. Entonces, por ejemplo, como estaba originalmente, los coeficientes eran 1, menos 1 y menos 6. Es decir, las raíces eran 3 y menos 2. ¿Cómo se puede escribir entonces esto factorizado? Una de las raíces era 3, entonces un factor es x menos 3. La otra raíz era menos 2, entonces el otro factor es x más 2. Listo. Ahora, para el segundo factor cuadrático que teníamos ahí, el que teníamos en el ejercicio original, los coeficientes eran 1, menos 2 y menos 8. Las raíces de ese cuadrático era 4 y menos 2. Es decir, que tengo acá x menos 4 y x más 2. Si ustedes observan, acá tengo un factor lineal que se repite y luego tengo dos factores lineales que son simples, ¿sí? Que no se repiten. Entonces, lo primero que deberían hacer ustedes para resolver ese ejercicio 28 original es escribirlo así y luego están en el caso en el que tienen factores lineales distintos y algunos factores y un factor lineal repetido. Pero bueno, me interesa es el caso de los factores cuadráticos irreducibles. Entonces vamos a resolver este que tenemos escrito en amarillo, que es una modificación del ejercicio 28. Y entonces acá, ¿cómo queda esto? A ver, la descomposición, ¿cómo será? Para el primer factor cuadrático irreducible, tenemos lo siguiente. En el denominador vamos a escribirlo, x al cuadrado menos x más 6, y en el numerador va a ir algo de la forma ax más b. Un factor, un polinomio lineal. Para el segundo, entonces va a ocurrir de forma análoga. Tenemos acá x al cuadrado menos 2x más 8. Ya verificamos que con estos signos, así tal cual están escritos, sí son factores cuadráticos irreducibles. Y entonces acá escribimos en el numerador cx más d. Bien, cx más d. Listo. Ahora entonces lo que procede es hacer la suma. Profe, estos cambios los hacemos para poder desarrollarlo por factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? Sí, ojo, pero este cambio lo estoy, mejor dicho, estoy resolviendo otro ejercicio. No es que usted tome una integral y le pueda manipular los signos para usar un método u otro. No, eso no se puede, ¿sí? Como les digo, si la integral era la original, la resuelven así. Pero olvidémonos ya de ese problema. Simplemente lo voy a tomar como referencia para formular otro problema, ¿bien? Quiero formular otro problema y quiero
que ese problema involucre factores cuadráticos irreducibles. No es que yo pueda modificar la integral para usar un método u otro, no. La integral la resuelvo tal cual me la dan, ¿bien? Entonces voy a resolver esta que tenemos acá escrita. Esta que tenemos acá escrita. Y veamos entonces, ¿cómo voy a agrupar esto en una sola fracción? Entonces, bueno, acá de hecho tengo que escribirle así, tengo que escribirle integral y acá de x. Voy a concentrarme solamente en las expresiones. Entonces acá en las expresiones que quedan internamente tengo 1 dividido en x cuadrado menos x más 6. Y acá x al cuadrado menos 2x más 8, ¿vale? Y ahora esto va a ser igual a esta expresión. Voy a agruparla de una vez en una sola fracción. El denominador. ¿Quién debe ser el denominador? Ya lo dijimos, el mismo que está aquí. X al cuadrado menos 6x menos x más 6. Y acá x al cuadrado menos 2x más 8. Y ahora acá, entonces, para obtener este denominador, ¿por qué multiplico al primer denominador para obtener el denominador definitivo? Lo debo multiplicar por el otro denominador. Entonces, a la expresión ax más b, ¿la multiplico por quién? La voy a multiplicar por x al cuadrado menos 2x más 8. Y a la expresión cx más d, acá importante usar los paréntesis para evitar cometer errores, lo multiplico por quién? Por x al cuadrado menos x más 6. ¿Bien? Bueno, entonces ahora quiero que trabajen con estas expresiones y bueno, ya vemos, en el numerador a la izquierda solamente aparece el 1, voy a escribirlo acá para que se alcance a ver. Entonces, quiero que trabajen con esto y me digan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Trabajen ahí entonces un momento.
¿Listo, muchachos? Ya tuvimos el valor de A, B, C y D. Profe, y ahí, por ejemplo, como no tiene ni x al cubo arriba ni x al cuadrado, entonces todo eso lo igualaríamos a cero, ¿cierto? Sí, todo eso iría a cero. A ver, la igualación sería más o menos de esta forma. A ver si van bien por ese lado. Al lado izquierdo solamente queda 1. Observe, todo esto va a ser un polinomio de grado 3, ¿cierto? Todo el numerador será un polinomio de grado 3. Acá tengo uno de grado 2. Acá multiplico esto por uno de grado 1, sumo los grados. Todo va a ser entonces un polinomio de grado 3. Entonces vamos a ir agrupando por términos correspondientes. Pues a mí me dio que A valía 1/8, B 1/8 también, C menos 1/8 y D 0. A ver, por favor, me repite cuánto les dio. A mí me dio que A valía 1/8, B también 1/8, C menos 1/8 y D 0. ¿Y de 0? Sí, señor. Bueno, a todos les dio así. ¿Alguien más le dio así? Bueno, vamos a chequear estos valores a ver. Si alguien más le dio así, por favor me lo confirma. Y si no, entonces vamos a chequearlos aquí rápidamente. Planteemos el sistema de ecuaciones. A ver, de una vez, lo que tiene de grado 3. Entonces, lo que tiene que ver con x al cubo. En la parte izquierda, el coeficiente es 0, ¿cierto? Y en la parte derecha, ¿quién queda? Simplemente queda a más c. ¿De acuerdo? Queda a más c. Ahora, lo que tiene que ver con x al cuadrado. En la parte izquierda es 0, ¿cierto? No aparece x al cuadrado. Y ojo, en la parte derecha tenemos. Por un lado vamos a tener el valor, a ver, vamos a tener b, ¿cierto? Y por otro lado tenemos menos 2a.
Entonces tenemos aquí inicialmente B menos 2A y en el otro sumando tendremos entonces D menos C. Ahora, lo que tiene que ver con X. Lo que tiene que ver con X, en el extremo izquierdo tenemos 0 y en el extremo derecho, veamos a ver, ¿qué tiene que ver con X? Con X va a tener que ver cuando multiplique A por 8, tengo 8A menos 2B. Tenemos acá entonces 8A menos 2B. 8A menos 2B. Y en el otro sumando que tenemos con X, tenemos 6C menos D. Más 6C menos D. Y finalmente lo que es los términos independientes. En el extremo izquierdo de la igualdad tendremos 1 y en el extremo derecho tenemos 8B más 6D. Entonces tendremos 1 igual a 8B más 6D. ¿Sí les quedaron así las ecuaciones? ¿O no? A ver, ¿cómo resolvemos Sí, este sistema 4x4? Porque va a ser un sistema 4x4, tenemos las variables A, B, C y D. Entonces, si lo queremos hacer a mano, podríamos despejar, por ejemplo, A de la primera ecuación y reemplazar en todas. Y ahora ya me quedaría un sistema 3x3. Y ese sistema 3x3 lo puedo resolver en la calculadora y obtener los valores para las otras variables. En ese caso sería el valor de B, de C y de D. Y finalmente pues obtengo el valor de A. O podrían, tal vez, si lo hacen con un software, por ejemplo acá con una página, la que usamos el día de ayer, si no estoy mal, a ver, está aquí, podemos resolver el sistema. Entonces vamos a verificar la solución del sistema para continuar, ¿vale? Esperamos acá mientras carga esta página. Y tenemos acá un sistema 4x4. Entonces la primera ecuación, acá tenemos que escribir esto de manera ordenada. La primera columna tiene que ver con la primera variable, que será la variable A. Entonces en la primera ecuación simplemente aparece 1. En la segunda ecuación va a aparecer menos 2. Esperemos un momento que esto con los datos se demora más en cargar. Ahí está. Entonces en la primera ecuación tenemos que esto vale 1. En la segunda ecuación, ¿cuánto es el coeficiente de A? Menos 2. En la tercera ecuación es 8 y en la cuarta ecuación es 0, ¿cierto? No aparece A. Ahora, B. En la primera ecuación no aparece B. En la segunda aparece una vez. En la tercera menos 2 veces. En la cuarta aparece 8 veces. C. En la primera ecuación aparece una vez. En la segunda aparece menos una vez. En la tercera aparece 6 veces. Y en la cuarta no aparece C. Ahora, la variable D en la primera no aparece. En la segunda ecuación aparece una vez. En la tercera aparece menos una vez. Y en la cuarta aparece 6 veces. Y todo esto va a estar igualado a 0, 0, 0 y 1. Y ahora, por ejemplo, no sé, le damos acá solución por Gauss-Jordan. Y entonces, realmente lo que me interesa es el resultado. Entonces, como nos lo dijo el compañero, A y B valen 1/8, C vale menos 1/8 y D vale 0. ¿Bien? Así podríamos resolver esto. Entonces, si por ejemplo en el examen en esta ocasión sale algo de este estilo, pueden usar esta página. Pueden buscarla aquí. Simplemente ponen calculadora de matrices. Ponen así, calculadora de matrices.
y acá sale sistemas lineales. Sistemas lineales es la primera que sale, ahí está, es esa primera que sale, y ahí pueden simplemente ingresar. Que de pronto necesito un sistema más grande, me salió un sistema de ecuaciones más grande, acá en el más pueden ustedes ampliar y salen más columnas y más filas, o si necesito un sistema 3×3, entonces le dan en el menos y la reducen, ¿bien? Por ejemplo, ahí le di en el más, y ahora tengo un sistema 5×5, si le doy otra vez en el más, tengo uno de 6×6, entonces ahí pueden resolver esos sistemas. Yo ahí he resuelto sistemas hasta de 30×30, de 30 ecuaciones con 30 incógnitas, claramente no en este tipo de procesos, pero sí resuelve sistemas bastante grandes. No sé si tiene un límite, posiblemente el límite precisamente lo pone el tiempo de cómputo, pero pues no sé cuál sea ese límite. Yo al menos no he alcanzado ese límite. Entonces, bueno, vamos a volver con los valores de A, B, C y D y vamos a retomar acá esta integral. Vamos a retomar acá esta integral y vamos a ver el valor de esa integral entonces. Vamos a ir por aquí. Por ahí. Entonces, esto será igual a ¿qué? Tenemos el valor de A fue 1/8, entonces tenemos acá 1/8 de X. B valió también 1/8. Acá esto sobre X al cuadrado menos X más 6. El valor de C fue menos 1/8, entonces vamos a escribirlo así. Menos acá 1/8 de X y el valor de D fue 0. Bueno, mejor escribamos de esta forma. Aquí menos, y acá el 1/8 de X. Acá tenemos el X al cuadrado menos 2X más 8. Todo esto por el diferencial de X. Vamos a separar en dos integrales y vamos a ir de una vez sacando las constantes. Es decir, de hecho, a ver, voy a separar esto en varias integrales. Y mucha atención a lo que aparece tal vez en este ejemplo podamos sacar más de lo que nos gustaría, tal vez más de lo que creemos que podemos sacar. A ver, tres integrales. La primera integral va a ser 1/8. Observe, voy a separar esta primera fracción en dos fracciones. Bien. En dos fracciones, precisamente de la siguiente manera. De la siguiente manera. Entonces, aquí voy a hacerlo de esta forma. Voy a sacar el 1/8 de la integral y tenemos acá simplemente x. Y acá tenemos x al cuadrado menos x más 6 de x. Bien. La otra integral, ¿cómo queda? La otra integral va a quedar como más 1/8. Y acá tenemos 1 sobre x al cuadrado menos x más 6. Y la tercera integral va a ser menos 1/8 de la integral de x sobre x al cuadrado menos 2x más 8. Acá por el de x, acá también el de x. Entonces, atención. Acá para calcular estas integrales, podríamos simplemente hacerlo de manera más o menos directa, pero como hemos visto en algunos casos, es mucho más conveniente si hacemos una acomodación previa. Por ejemplo, esta primera integral, la que está escrita en rojo, ¿cómo resolver esa integral? ¿Cómo resolver esa integral? Tal vez uno pensaría, bueno, podríamos hacer tal vez una sustitución simple. Bueno, si hacemos una sustitución simple, entonces podríamos pensar en hacer una sustitución de lo siguiente. Acá hay dos opciones. La primera opción es hacer una sustitución simple de todo el denominador x al cuadrado, precisamente porque el de arriba es lineal, así. Y entonces el de x, bueno, el de u, ¿quién sería? Acá el problema es este, que esto sería 2x menos 1, ojo, 2x menos 1, ¿sí?
por dx. Entonces, pensando en el diferencial, voy a hacer lo siguiente. A esto lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir en 2. Es decir, acá voy a sacar de una vez un medio. Bien. Esa sería tal vez la primera modificación. Luego voy a, ¿qué vamos a hacer? Voy a restarle acá 1 para que quede el menos 1 y voy a sumarle 1 para que no afecte la igualdad. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a concentrarme por ahora en la primera integral. Este ejemplo puede estar bien interesante porque vamos a poder ver varias cosas con respecto a esta resolución de integral, a estos métodos de integración. Entonces, haciendo esta manipulación, conseguimos lo siguiente, mucha atención. Acá tenemos un 16avo y esto voy a tener que separarlo en dos integrales. ¿Un 16avo de quién? De la integral de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 6 por dx más la integral, separando así, a ver, voy a asociarlo. Asociamos de esta manera y tenemos 1 sobre ese cuadrático, ese valor cuadrático, es decir, 1 sobre x al cuadrado menos x más 6 de x. Observen, esta primera integral ya la puedo resolver. Esta ya la puedo resolver precisamente haciendo esta sustitución simple, ¿cierto? Y si hago esa sustitución simple, solamente me quedaría esta primera integral. Esta primera integral haciendo la sustitución simple, ¿cómo quedaría? Quedaría como la integral de 1 sobre u de u. Es decir, esto sería el logaritmo natural. ¿Qué hizo el más 1? A ver, el más 1, separé esto en dos fracciones. Lo que está encerrado en azul fue la primera fracción. Y con el más 1, mire que el más 1 es el numerador de la otra fracción. ¿Sí? Separé en fracciones y separé en dos integrales. ¿Sí? Profe, ¿y ese un medio de dónde salió? Este 1/2 sale precisamente porque multipliqué por 2. O sea, no puedo simplemente acá multiplicar por 2. Si multiplico aquí por 2, debo dividir en 2. Y entonces para no escribir aquí dividido en 2, acá sale como un 1/2. ¿Sí? Sale como un 1/2. ¿Bien? Como les digo, esto es pensando, muchachos, en la sustitución que quiero hacer. En la sustitución que quiero hacer, entonces acomodo el numerador precisamente para obtener esto. Con esta sustitución, la primera integral ya está. Ya la puedo calcular. Va a ser sencillo. Pero ¿qué pasa con la otra integral? Ojo, la otra integral así tal cual la tenemos, tendríamos que resolverla. Entonces, si ustedes observan, esta segunda integral es ¿quién? Esta segunda integral es la misma integral que tenemos acá. ¿Sí? Es esa misma integral. Entonces, voy a resolver estas integrales por aparte. Y luego vamos a simplemente a incorporar todo en el resultado. Entonces, a ver, haciendo la manipulación que ya hicimos, entonces voy a calcular esta integral. Voy a calcular esta integral aquí. Entonces, voy a poner aquí un asterisco. La integral de 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 6 por dx. Esta integral, haciendo esta sustitución, haciendo u igual a x al cuadrado más x, perdón, menos x más 6, menos x más 6, y el de u haciendo, bueno, el de u, ¿quién será? Será 2x menos 1, ¿cierto? Por el de x. Entonces esta integral queda simplemente como la integral de 1 sobre u de u. ¿Y esta integral quién es? Logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración, es decir,
logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado menos x más 6. Todo más c. Listo, tenemos esta primera integral. Ahora, la segunda integral. Voy a poner aquí 2 asteriscos. La segunda integral, ¿cuál integral será? Ojo, acá en esta descomposición que hicimos veo involucrada esta integral, pero es la misma integral que tengo que calcular para este otro sumando. ¿Sí? Entonces, esta segunda integral la voy a calcular por aparte. Escucho sugerencias. ¿Cómo puedo resolver esta integral? X al cuadrado menos x más 6 de x. ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Qué dicen ustedes? ¿No se les ocurre nada? A ver, voy a hacer una acomodación aquí, a ver si se les ocurre algo. Esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a completar en el denominador un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, acá voy a tener x al cuadrado menos x. Recuerden, para completar el trinomio, divido el coeficiente de x en 2, es decir, va a quedar 1/2 elevado al cuadrado queda más 1/4. Para no afectar la igualdad, resto 1/4, ¿sí? Resto 1/4 y bueno, aquí tenemos más 6 de x. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar como la integral de 1 sobre ¿quién? Acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos x menos 1/2 elevado al cuadrado más, ¿cuánto es 6 menos 1/4? Eso es 23/4 de x. A ver, escrita así, yo creo que ahora sí se les puede ocurrir algo. Sería separar por dos integrales y hacer sustitución. ¿Cómo separaría por dos integrales? Me quedaría 1 sobre x menos 1/2 al cuadrado y la otra integral me quedaría 1 sobre 23/4. Ojo, así no Luego, se puede sí, separar una fracción. La propiedad que tenemos de fracciones es a más b sobre c. Esto es a sobre c más b sobre c. Esto es cierto. Pero si usted hace a dividido en b sobre c y escribe esto como a sobre b más c sobre b, esto, perdón, más a sobre, o bueno, sí. no sé, tal vez el mismo a sobre c, eso es falso. ¿Sí? Es decir, esto a así sobre c, esto es falso. Entonces, ojo con esas propiedades. No puedo separarlo en dos fracciones, no puedo. Si decimos que u sería igual a x menos 1/2. Bueno, ¿y luego qué hacemos? Nos quedaría u La de cuadrado. tangente, ¿no? Eso va a ser una tangente inversa, ¿cierto? Eso va a ser algo con tangente inversa. Entonces recuerden, a ver, acá vamos a hacer una sustitución simple. Tenemos u es igual a x menos 1, menos 1/2. Entonces, ¿quién es el de u? El de u es el mismo de x. Es decir, esta integral, ¿quién es? Esta integral será la integral de 1 sobre u cuadrado más 23/4 por du, ¿cierto? Y esto se parece muchísimo a la integral de ¿quién? A la integral de la tangente. A ver, si ustedes no recuerdan cuál es es decir, la que nosotros conocemos muy bien es esta. Tenemos acá, por ejemplo, u cuadrado más 1, ¿cierto? De x. Esto es simplemente tangente inversa de u más c, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si acá no hay un más 1? Hay algo más. Entonces, a ver, no lo voy a hacer atendiendo a la memoria. Es decir, How are you, man? Hola, Jaime, ¿cómo está? I find very good for you. no lo voy a hacer esto Está ahí.
atendiendo a la memoria de qué pasa cuando acá hay algo, sino vamos a hacerlo. Ojo a la siguiente acomodación. Tenemos lo siguiente. Voy a hacer un factor común. Voy a hacer un factor común 23 cuartos. ¿Sí? Voy a hacer aquí un factor común 23 cuartos. ¿Y cómo quedaría esto? En el denominador voy a hacer un factor común 23 cuartos. ¿Cómo quedaría esto? Acá quedaría 4 23avos de u cuadrado más 1. ¿Cierto? Así, por du. ¿Sí o no? Es decir, esto sería 1 dividido en 23 cuartos, sería acá 4 23avos de la integral de 1 sobre 4 23avos de u cuadrado más 1. Y ojo, esto se parece ya un poco más a la que vimos de la tangente, ¿no? Finalmente puedo hacer lo siguiente. Me interesa que todo esto verlo como algo al cuadrado. Para ver todo eso como algo al cuadrado, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos acá 4 23avos y aquí, ojo, atención a lo que vamos a hacer aquí. Para que quede todo esto al cuadrado, acá va a quedar 2u y aquí va a quedar raíz de 23. Si ustedes lo elevan al cuadrado, queda 2 al cuadrado, 4. U al cuadrado, u cuadrado. Y raíz de 23 al cuadrado, raíz de 23. ¿Cierto? Perdón, queda 23. Y acá más 1 por du. Si quieren, pueden hacer otra sustitución simple, donde w va a ser igual a ¿qué? A 2 sobre raíz de 23. 2 sobre raíz de 23 u. ¿Y quién es el de w? Va a ser simplemente 2 sobre raíz de 23 sobre raíz de 23 de u. Es decir, hacemos otro cambio de variable acá. Tengo de momento el 4 23avos y atención, acá va a quedar la integral de ¿quién? 1 sobre w cuadrado más 1. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el de w? Bueno, ¿quién va a ser el de u? ¿Por quién lo cambio? El de u va a ser raíz de 23 sobre 2 de w. Entonces pongo acá el de w y acá saco de una vez el raíz de 23 sobre 2. ¿Correcto? Entonces acá esto va a ser simplemente 2 y bueno, 2 raíz de 23 sobre 23. Acá esto será por la tangente inversa de w más una constante de integración. Y esto será entonces 2 raíz de 23 sobre 23. Y ojo, nos vamos a volver en la sustitución. Entonces acá tenemos tangente inversa de w. ¿Quién es w? 2 sobre raíz de 23 u. Pero de una vez devolvámonos completamente. ¿Quién es u? X menos 1/2. Es decir, queda así x menos 1/2 más c. ¿Bien? Queda de esa forma. Entonces, bueno, si ustedes lo hacen por la fórmula, ¿cierto? La fórmula, acá tenemos 1 y vamos a poner algo de este estilo. U cuadrado más a cuadrado, donde a es constante, de u. ¿Cómo es esta? Mírenla ahí en la tablita si tienen ahí la tablita. Esto es tangente inversa de ¿quién? ¿Tangente inversa de quién, muchachos? Esto es tangente inversa de u sobre a, ¿cierto? Y acá vamos a multiplicar por ¿quién? Vamos a multiplicar precisamente por 1 sobre a. A ver, miren a ver si es así. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos algo de este estilo, acá tengan en cuenta que ¿quién va a ser a? Si ustedes miran la forma original, el a al cuadrado, observe, aquí, a al cuadrado es 23 cuartos.
Es decir, ¿quién es A? A será simplemente raíz de 23 medios, ¿sí? Va a ser raíz de 23 medios. Entonces, tener en cuenta eso. No es que ahí en la tangente inversa voy a escribir A cuadrado. No, es A, simplemente A. Pero bueno, acá lo hicimos sin atender a esa fórmula, simplemente haciendo las cuentas. Entonces, observe, este ejemplo está saliendo mucho mejor de lo que podríamos haber esperado. ¿Por qué? Veamos desde el principio, así en miniatura. Lo primero que hicimos que fue una descomposición en fracciones parciales. Por acá tenemos descomposición en fracciones parciales. Una vez hicimos esto, entonces separamos en varias integrales y, por ejemplo, la primera integral hicimos una acomodación y salió una integral por sustitución simple. Aquí está. Para la segunda integral tuvimos que hacer también una acomodación completando un trinomio cuadrado perfecto y luego completando esto nos dimos cuenta que se podía resolver usando ¿qué? Una tangente inversa, pero no es no la podemos usar así tan directamente, tenemos que hacerlo con cuidado, ya sea que tengamos la fórmula a la mano, hay que saberla utilizar o haciendo estas acomodaciones y otra sustitución simple lo hicimos. Pero aún así no hemos terminado porque todavía nos falta calcular esta otra integral, ¿cierto? Para calcular esta otra integral, entonces, lo que podemos hacer, muchachos, nuevamente es pensar acá en una sustitución simple. A ver, podemos hacerlo de esta forma. A ver, no sé esto por qué se cortó. Ahí está. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos hacerlo con una sustitución simple y haciendo una acomodación como fue el caso de la primera integral, donde aparecía simplemente x sobre x al cuadrado menos x más 6. Esta se parece mucho en la estructura, se parece mucho, ¿cierto? O podemos simplemente, ahora vamos a pegar esto por aquí, o podemos simplemente hacer lo siguiente. Escucho sugerencias para esta integral. Como les digo, podemos repetir más o menos el proceso que ya hicimos, pensando en una sustitución simple. Si la sustitución es x al cuadrado menos 2x más 8, listo, podemos hacer esto. El diferencial, ¿quién será? 2x menos 2 por dx. Es decir, que acá esto necesitaría multiplicarlo por 2, sacar un medio, ¿cierto? Luego restar 2 y luego sumar 2. La primera integral, que será esta que está aquí, va a poder resolverse por una sustitución simple. La segunda integral va a tendremos que hacer una completación de cuadrados, ¿cierto? Perdón, un trinomio cuadrado perfecto. Nuevamente recurrir a la tangente inversa y así la resolvemos. Esa es una forma, como ya hicimos en el caso anterior. Pero, ¿será la única forma? ¿Se les ocurre algo más? A ver, yo les voy a dejar planteado este ejercicio. Y ustedes lo hacen y en la tarde lo comentamos. Esto para poder hacer un trinomio cuadrado perfecto en el denominador tenemos x al cuadrado menos 2x. Tendría que sumarle 1, ¿cierto? Para completar el trinomio, le resto 1 y bueno, ahí tenemos el más 8. Y acá x de x. Es decir, asociando esto que está aquí, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de x sobre ¿quién? Ojo, acá tenemos lo siguiente. Tenemos x menos 1 al cuadrado más 7 de x. Sugerencia. A ver, les voy a hacer la siguiente sugerencia. Esto lo podemos resolver como ya lo planteamos, pero observe, si yo lo escribo de esta manera, tal vez se me ocurre otro camino más. Voy a poner acá x menos 1 al cuadrado más 7. Voy a encerrar esto con una raíz y todo esto lo voy a elevar al cuadrado.
Si yo lo reescribo así, solamente lo reescribí, tal vez se me parece mucho a una forma en la que pueda utilizar sustitución trigonométrica, ¿cierto? Tal vez se parece mucho a algo en lo que voy a poder utilizar sustitución trigonométrica. Entonces, podrían tratar de verlo por sustitución trigonométrica. No les estoy asegurando que salga más fácil por sustitución trigonométrica. Solamente les digo que es un posible camino que nos permite explorar la solución de esta integral. No es necesario usar la sustitución trigonométrica. Ya planteamos una forma de resolver esta integral, ¿cierto? Hacemos una acomodación tal cual hicimos la integral anterior. Hacemos una acomodación, separamos en dos integrales, una que se pueda resolver por sustitución simple y otra que tenga que ver con una tangente inversa. Podemos hacerlo así, no hay problema. Pero quiero que intenten ver qué pormenores tiene cuando intentamos darle solución a través de sustitución trigonométrica. Quiero que intenten verlo de esa manera, a ver qué se encuentran en el camino. Si de pronto es más fácil, puede ser que sea más difícil. No sé, la única forma de hacerlo es de saberlo es haciéndolo. Entonces, bueno, quedamos ahí con esos detalles. Realmente cuando uno usa fracciones parciales, depende de cómo resulten las fracciones, puede utilizar varios métodos para continuar. Las fracciones parciales son solamente, como les dije en alguna oportunidad, son solamente una forma en la que yo puedo reescribir una fracción, una función racional, la puedo reescribir como una división de fracciones más sencillas. Luego, ¿cómo voy a resolver cada una de esas fracciones más sencillas? Bueno, eso depende de lo que resulte, ¿no? Puede ser que algunas salgan con logaritmos, salgan con sustituciones simples, algunas tengan que ver con tal vez con sustituciones trigonométricas, algunas tal vez tengan que ver con simplemente unas tangentes inversas, ¿bien? Etcétera. Entonces, las fracciones simples solamente me permite descomponer una función racional en fracciones parciales, en fracciones simples. Ya después cómo resuelvo cada una de esas fracciones, habrá que ver. Entonces, intenten hacerlo por este método y en la tarde conversamos qué ocurrió. Recuerden, hoy nos vemos a las 4 de la tarde. Los dos grupos, tenemos clase entonces de 4 a 6. Y bueno, cuando podamos recuperar yo pueda recuperar el acceso al internet, pueda recuperar el servicio, entonces hacemos una planeación de una recuperación de horas y más o menos una propuesta de eso la podemos conversar en la tarde. Entonces en la tarde me recuerdan y conversamos un poco de una propuesta para esa recuperación de esas horas, ¿vale? Entonces eso sería todo por ahora, muchachos. En la tarde vamos a tratar con factores cuadráticos repetidos. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vemos un ejemplo donde mezcle de pronto algunos métodos diversos y luego continuamos con el tema. Vemos entonces la parte de fracciones impropias. Perdón, integrales impropias. Bien. Entonces, bueno, que estén muy bien, muchachos. Que tengan buen Hasta luego, profe. almuerzo. Nos vemos a las 4 de la tarde. Hasta luego.